Venezuela, tierra de riquezas naturales, música y calor humano, pero también en los últimos años símbolo de una de las mayores crisis migratorias del continente. Más de 7 millones de venezolanos han dejado su país. Hoy contamos la historia de aquellos que buscaron esperanza en Argentina. La crisis económica, la inseguridad y la falta de servicios básicos impulsaron a millones a buscar un nuevo comienzo lejos de casa. Situación de Venezuela según la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. La mayoría, es decir, 6,7 millones de personas, han sido acogidas por otros países latinoamericanos y caribeños, en las Américas y en el resto del mundo. ACNUR trabaja para apoyar la inclusión de las personas venezolanas en las sociedades que generosamente les han dado acogida, también para encontrar soluciones que generen estabilidad y fomenten el crecimiento y el desarrollo de sus comunidades. Sentado frente a una puerta de madera, un hombre joven charla con otro que está de pie delante suyo. Casi 7,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo, según cifras gubernamentales. Más de 1.300.000 personas de solicitantes de asilo en Venezuela en el mundo, según las cifras gubernamentales. Casi 370.000 refugiados reconocidos que provienen de Venezuela. Una realidad que pocos te cuentan. Venezuela Migrante. Un documental por Agustín González. Bueno, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Venezuela Migrante con Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por estar acá con Muchas nosotros. gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Leonardo, ¿qué te motivó a dejar Venezuela y por qué elegiste Argentina como destino? Mira, una de las principales razones fue que Venezuela, lamentándolo mucho, iba en decaimiento todos los días. Iba cada día peor, ¿viste? En su momento llegó un punto en que por más que trabajara, era muy difícil, ¿viste? Conseguir las cosas en general, ¿entiendes? Ya no hablando simplemente de comida, sino hablando de medicamentos, de muchas cosas, ¿viste? Y en ese momento le dije a mi esposa, tenemos que irnos. Es lo que me motivó a venir a Argentina, aunque mucha gente no lo crea, mucha gente tilda a los argentinos de muchas cosas, pero lo que me motivó más de venir a Argentina es que Argentina es el país menos xenofóbico que existe en la región latinoamericana. O sea, en Argentina, Interesante. Ojo, porque a veces se lo tilda a Argentina como que es el más xenofóbico, pero sí, eso es bastante interesante lo que decís. sí, o sea, Argentina es el país menos xenofóbico de toda Latinoamérica, ¿viste? De hecho, cuando yo llegué hace muchos años atrás ya, ¿viste? Eh, Fui recibido normalmente por unos amigos que estaban en Marcos Paz, ¿viste? Amigos de mi esposa, todo tranquilo. Y empecé a ver, a salir, a hacer cosas, pues Claro, normales. Y nadie te señala como que, el venezolano, cuidado, tiene lepra. O sea, ¿me entiendes? O sea, no lo toquen, o sea, no, claro. relajado de la vida, ¿viste? Bienvenido, o sea, pasa adelante, ¿viste? O sea, eso fue uno de los principales motivos y bueno, que Argentina era un país poco a poco que estaba de una u otra manera mejor estable entre los otros países, ¿me entiendes? Entre todos los países de Sudamérica era el más estable, bravo. Entre todos los países era el más estable porque, por ejemplo, Brasil no podía dominar yo el idioma, por ejemplo, por decirte algo. Claro, Eh, esa era una complicación en contra. Era una complicación en contra. Argentina era un país que, aunque no estuviera extremadamente estable, era bueno para poder emigrar, ¿entiendes? Podías hacer tus papeles legales como tiene que ser, ¿entiendes? A diferencia de otros países que en su momento y todavía es un problema, inclusive entrando legalmente es un problema para que saques los papeles, ¿viste? Bueno, que recientemente se rigurizaron, se pusieron más fuertes en la parte, entiendo, de la nacionalización y todo, porque bueno, es el deber ser, pues, no lo critico,
pero totalmente. está bien en el sistema de que, oye, puedes llegar a hacer tus papeles legalmente y estar tranquilo legalmente trabajando e impulsando la economía. ¿Entiendes? ¿Cuál, te agrego una preguntita más ahí. ¿Cuál fue el momento en que, desde que llegaste a Argentina, según pasó el tiempo, que dijiste, me siento en casa? Si es que se necesita así. Mira, de la segunda semana, me acuerdo de la segunda semana que llegué, el papá de una de la muchacha donde me estaba quedando, que era amiga de mi esposa, ¿viste? Me dice, ¿de qué equipo de fútbol eres? Uy, Y yo le digo, mira, yo no conozco equipo de fútbol pregunta, acá, no tengo claro, ni la menor idea. O sea, ¿de qué equipo de fútbol es usted? Y me dice, no, yo soy de River. Y yo, ajá, ¿quién es ok. River, viste? O sea, ¿Quién es Río? Decíamos. sí, me dice, no, está River, está Boca, está Estudiantes de La Plata. Yo, neófito, viste, no sabía un carajo, viste. Y Pero claro, entonces me desconocías dice, totalmente. sí, sí, totalmente, ¿viste? No, o sea, no conocía ni la alineación. Yo venía de Venezuela, donde está el Caracas Fútbol Club, el Deportivo Táchira y ya, o sea, y uno que otro más, ¿viste? Entonces él me dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, decime algo. Si te gustaría ser de River. Y yo, bueno, ok. Bueno, está bien y todo. Sí, ¿viste? O sea, no sé, ¿viste? Dice, bueno, pero hacemos una cosa. Vos me prometes algo. Si yo algún día me voy de este mundo, tú sigues siendo de River. El señor falleció, ¿viste? El señor Juan. Claro. Y bueno, yo le hice esa promesa y seguiré siendo de River, ¿viste? Para el resto de la vida, ¿viste? De River Plate, ¿viste? Bueno, fue una promesa. Y desde ese momento yo dije, cuando él me recibió en su casa para tomar un mate, para compartir algo, fue como que estoy en casa. Wow, Estoy en casa, ¿viste? qué lindo, qué lindo. Eh, Más allá de todas las rivalidades que puede haber en el fútbol en Argentina, pero eso totalmente, es totalmente. hermoso. No, no, es hermoso eso que suceda. Sí, Porque totalmente. hubiera sido hermoso igual, sea de otro equipo De cualquiera, pero cualquiera, sí, ¿viste? Pero es casualmente, hermoso, casualmente la historia me llevó, realmente. y yo le dije, no, no se preocupe, no se preocupe, que usted va, viene, y no se preocupe, esté donde esté, yo voy a seguir siendo de Río, no se preocupe. Total. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que enfrentaste desde que llegaste a Argentina? Mira, uno de los mayores desafíos que enfrenté cuando llegué a la Argentina fue el adaptarme a tantas cosas nuevas. Me refiero. Claro. eh, Ah, yo venía de un país donde en su momento era muy difícil las cosas, poder ir a comprar tranquilamente, todo, ¿me entiendes? O sea, tenía muchas dificultades en ese sentido, ¿viste? No te alcanzaba el dinero, no te alcanzaba todo. Y cuando vine a Argentina y dije, bueno, eh, hay de todo, de una u otra manera. Ojo, diferentes precios, diferentes cosas, pero había de todo. Entonces tú dices, bueno, ya va. ¿Cómo me adapto yo a entender de que si laburo claro. fuerte, eh, ok, Consigo las cosas que quiero. consigo las cosas, ¿viste? O sea, de una u otra manera las consigo, ¿viste? De hecho, fue no un limitante, sino más bien un impulso, porque dije, bueno, ya va. eh, Vamos a equilibrar las cosas acá, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, allá tú trabajabas y trabajabas y trabajabas y trabajabas y tú decías, bueno, el dinero no me alcanza, ¿viste? Claro, Pasaba sí, sí. acá también en su momento cuando yo llegué a Argentina, pero mucho menos que en Venezuela, ¿viste? Aunque Claro, sí, sí, obviamente. Argentina, cuando yo llegué al año me di cuenta de que si no teníamos un diferencial íbamos para eso, ¿me entiendes? Pero sí, o sea, ese fue uno de los momentos más desafiantes que yo dije, oye, tengo que adaptarme a que, bueno, sí, se consigue todo, ¿entiendes? O sea, me Tengo que dice, adaptarme para sobrevivir, por para así decirlo. sobrevivir, sí, viste, para sobrevivir, porque vos llegabas y te decía, bueno, ya va, o sea, la farmacia hay, la carne o el pollo, bueno, está bien, Claro, es un poco caro o un poco barato, lo que sea, pero hay, o sea, ¿me entiendes? Ese fue uno de los momentos que yo dije, oye,
¿dónde estoy? Y uno de los amigos míos me contestó, estás en un país normal. La Y pregunta, me, la pregunta tiene algo de ironía, pero y sí, ¿viste? O sea, claro, porque aunque ustedes no lo es real, es crean, real. muchas personas en Venezuela eh, sufren lo que yo vi y lo coloco de esta manera. Muchas personas sufren como de una especie de síndrome de Estocolmo, ¿viste? Claro. Muchas personas no, muchas personas quieren seguir luchando y quieren ver a Venezuela bien y quieren estar bien y siguen luchando en Venezuela y mis abrazos a ellos y a todos, ¿viste? Pero muchas personas que practicaron la doctrina chavista madurista, ahora madurista, sufren de una especie de síndrome de Estocolmo. O sea, estoy en la mierda, y discúlpenme la expresión, estoy No, está bien. en lo que no puedo ni caminar, que tengo que hacer la fila para una garrafa de gas, o allá le llaman bombona de gas, o no tengo a veces ni para comer, pero sigue siendo de la doctrina madurista chavista. ¿Entiendes? Entonces, es como que pégame, pero no me abandones. Claro, sí, sí. ¿Entiendes? O sea, ¿Se ha visto eso? Que casos como de una señora, de ejemplo, 86 años, que tiene los hijos en el exterior viviendo y dice, no, yo voy a votar a mi presidente, como lo dicen allá comúnmente los que son fieles a Maduro, mi gallo pinto. ajá. Voy a... y vos te quedas como recalculando, así, uno del que no es venezolano, ¿no? Viendo, diciendo, ¿y esto? Eh, La y la señora, señora llorando porque no tiene a los hijos, ¿eh? exacto, Y la señora, exacto. O sea, esto no tienes sucedió a con periodistas argentinos que fueron. tus hijos se fueron, pero vos seguís siendo, o sea, no, o sea, Fiel a Maduro. no te cabe en el cerebro de las otras personas a nivel internacional, de los otros países que dicen, ya va, te está pegando, te está medio matando a hambre, te está jodiendo, pero tú, o sea, eso es un síndrome de Estocolmo, ¿viste? Total. Del tipo que secuestra a la persona, le golpea, pero después le da un poquito de comida, le da un poquito de agua, le sigue golpeando, la sigue secuestrando, pero la persona al final termina enamorado de la persona que lo secuestró. ¿Entiendes? O sea, y cuando sales de eso, te das cuenta y dices, ¿en dónde carajo estaba yo? ¿Me entiendes? O sea, ¿en dónde? ¿Me entiendes? Cuando ves la Eh, diferente, en los diferentes países ves la diferencia, tú dices, bueno, pero ¿dónde estaba yo, chico? O sea, Total, sí. Es como la realidad con, por así, pareciera que la realidad con la realidad de Venezuela, la realidad argentina, pareciera que Venezuela es otro mundo, otro universo, pero en realidad sino que otro está, universo, otro universo. De hecho, lo puedes ver inclusive con lo que es la parte cambiaria solamente en Venezuela, ¿viste? Tienes tres, cuatro claro. diferentes tipos de tasa, que es Banco Nacional de Venezuela, el paralelo, el por fuera, el de billete suelto, el de billete electrónico, o sea, la transferencia electrónica es diferente a la otra, o sea, es un arroz con mango, como decimos en Venezuela, ¿viste? Y una moneda que no se utiliza como tal en realidad, porque el No, bolívar como tal no se no, utiliza. no, no. Lo Mira, que se utiliza es el es un dólar, ¿no? No como insulto. una forma oficial, pero se utiliza el dólar. Es un insulto que la moneda venezolana esté tan acabada, tan pulverizada por tantos años, ¿viste? O sea, prácticamente la gente utiliza los dólares para todo, pues, ¿me entiendes? Y uno que otro que, bueno, cobran en bolívares las pensiones y todo, y van y la pagan a tasa del Banco Central de Venezuela, que es menos que la tasa que está en el paralelo, entonces pierden dinero también. O sea, es un arroz con mango, ¿viste? Se Definitivamente. dolarizaron a la fuerza, por así decirlo. Mm, no legalmente, pero sí. Claro, o sea, porque legalmente no, pero la gente lo que usa es el dólar para ir a comprar o para ir a esto. Tiene que usar el dólar porque si no, no le conviene para nada. No, en absoluto. Y tampoco lo quieren los negocios, de los pocos negocios que hay, no, no lo quieren. No, no, es así. Contame. ¿Qué cosa te sorprendió de la vida en Argentina? Tanto buenas como malas. Mira, se van a reír, ¿viste? Pero una de las cosas que me Ah, sorprendió, una de las primeras ah, cosas que me sorprendió fue la siguiente. La mayoría de los argentinos no desayunan como desayunan los otros ok, países.
O sea, me Puede ser, sí, refiero, puede ser. tú vas, por ejemplo, a Colombia y desde las 8 de la mañana hay una persona preparando pollo frito con arepa y pan. Eso es verdad, O eso es verdad, sea, eso es verdad. ¿entiendes? O desayunando arroz con chorizo, Arroz eso con lo he visto. Y un chorizo. café bien fuerte Ajá, para ¿viste? arrancar la mañana. Yo la primera vez que cuando yo llegué acá, que me dicen, no, este es el desayuno y era un mate cocido con galletitas, yo digo, Y vos dijiste, esto es una merienda. O sea, ya va, quiero un pedazo de carne ya con va, café. no, un pan con jamón y queso, Claro, una ¿viste? arepa con carne mechada, algo de Ah, eso. sí, no, no, tampoco pedí arepa porque no sabíamos cómo hacerla, No, ¿viste? Después uno tiene que claro, sí, sí, enseñarle, pero aunque sea un pan con jamón y queso, ¿viste? Algo, sí, sí, sí. ¿viste? Y tú dices, bueno, ya va, ¿cómo carajo desayunas mate o mate cocido con unas galletitas y ya? Y bueno, obviamente después entendí, ¿viste? O sea, almuerzas espectacularmente o cenas, otra cosa, que cenas tardísimo, cenas a las 10 de la Es verdad, noche. cenamos tarde, sí, sí, Cenas a las cenamos 10 tarde, de la eso. noche, ¿viste? Y estás hasta las 12 una digiriendo las cosas para poder dormir, ¿viste? Pero eso, una de las cosas que me impactó fue esa en primariamente, ¿viste? O sea, que me sorprendió y dije, bueno, ya, ¿qué desayuno es este? ¿Tú me puedes explicar qué es esto? Esto es una merienda. Esto a las 5 de la tarde una merienda, un café. Me están haciendo una broma, Y dijiste vos. sí, ¿viste? Totalmente, totalmente. Así. Y de las cosas malas, mira, de las cosas malas vi también muchas, muchas personas que simplemente hacían cosas que no debían hacer, por las razones que tuvieran, pero No, sí, claro. lo vi porque caminé Buenos Aires de arriba a abajo, ¿viste? En su momento lo caminé de arriba a abajo y vi muchas cosas que no deberían ser. Ojo, no me podría meter porque, bueno, ahí tendría que estar la gente de la policía, la gente, ¿entiendes? Sí, sí, Subsanando esos problemas. Aparte, yo era un inmigrante en ese momento, tenía simplemente claro. lo que era la precaria, ni siquiera el DNI todavía, ¿viste? O sea, vi muchas cosas que no, sobre todo en los subtes, ¿viste? En los subtes se ven cosas, se veían cosas, ¿viste? Que en Buenos Aires, por ejemplo, lo vi, bueno, eran muy fuertes, ¿viste? Esa parte no me gustó, ¿viste? Pero de resto, Argentina es un país hermoso, Argentina es un país que tiene de todo. ¿Entiendes? Argentina en su mayoría la gente es amable y es echada para adelante, o sea, ¿me entiendes? Quiere laburar y quiere hacer las cosas bien y bueno, se ha demostrado automáticamente pues en estos años que han pasado, se ha demostrado que la gente quiere seguir adelante, echarle bolas, como decimos en Venezuela, echarle bolas, Claro. ¿me entiendes? Trabajar y bueno, con el sudor de su frente el domingo hacer un asado tranquilamente sin problemas, ¿me entiendes? Totalmente. Eso lo veo en el espíritu argentino, por así decirlo, ¿me Y entiendes? crecer. Y crecer. Totalmente. Como dicen acá en Argentina, que nadie me rompa las bolas, pero hacer yo mi trabajo para yo poder estar tranquilo. Eso lo he visto. Eso es muy bueno, eso la verdad que sí, eso es la energía que tiene de trabajar es tremenda. Eso es Totalmente, para totalmente espectacular. totalmente. Y algo que quedó marcado es que cuando lo recuerdo de las elecciones, los venezolanos, de todos los que están en Argentina, decían, no sé, valga la suficacia de la frase, nosotros venimos del futuro, piensen bien lo que van a votar. Sí, Nosotros venimos del futuro y eso es ¿sabe, algo que sabe por fuerte, qué? ¿Sabe? fuerte al mismo tiempo, Eh, fuerte y un poco bueno por las ganas que tienen, por así decirlo, de ayudar, ¿no? total, total, porque nosotros no la vimos venir, ¿me entiendes? Nosotros en el 98 la gente de Cuba nos los advirtió. Y Sí, el venezolano promedio decía, no vale, nosotros no somos Cuba, nosotros no somos una isla, no nos va a pasar nada. Tranquilo, nosotros somos un país muy grande, tenemos petróleo, tenemos esto, tenemos aquello. 27 años después, bueno, ya ahorita en diciembre serían 27 años del 98, diciembre del 98 a diciembre del 2025. ¿Viste? Serían 27 años donde Venezuela tú la ves y no es ni la sombra de lo que era.
¿entiendes? ¿Crees que podrá llegar a ser por lo menos un 60% de lo que fue? Con un cambio, ¿no? Obviamente con un cambio. Tendrías que tener un cambio profundo en Venezuela. Tendrías que tener un cambio muy profundo en Venezuela porque el problema de Venezuela no es la gente en sí. El problema de Venezuela es que durante ya casi 27 años, como te estoy diciendo, han nacido por lo menos dos o tres generaciones distintas que no conocen otra cosa. Entonces el problema nace en el núcleo de esos niños ya adolescentes o ya inclusive adultos que nacieron en el 98 tienen 25 años, 27, van para 27, Claro. ¿entiendes? Entonces no conocen otra cosa, a menos de que los padres o hermanos mayores le digan, mira, Venezuela era de otra manera. Entonces en el momento que ocurra un cambio en Venezuela, habría que hacer masivos, pero masivos, masivos cambios desde el núcleo tanto familiar como el núcleo del país, hacia arriba. O sea, ¿me entiendes? Pero que explote prácticamente en bienestar. Pero ¿qué pasa? Eso radica mucho en que vas a tener que hacer unos cambios muy profundos. Primero, la forma de pensar de muchas personas, como te digo, que están atrapadas mentalmente de que si el Estado no les da, ellos no pueden vivir. Para empezar por ahí. Y segundo, en que vas a tener que hacer una recuperación económica en Venezuela que va a ser demasiado Histórica, brutal. tenía que ser histórica para que... Tiene que ser histórica, ¿viste? Porque tienes Industrias Petróleas de Venezuela, que es PDVSA, está casi muerta, ¿viste? O sea, lo que es Benaluz, Alcasa, que eran empresas de Puerto Ordaz, ¿viste? Que fabricaba Claro. ferrominera, toda esa gente que fabricaba aluminio, hierro, todo eso, o sea, adiós, ¿viste? Agroisleña, que fue una empresa que fabricaba semillas, muerta, o sea, le expropiaron y se murió prácticamente. Cemex de Venezuela, que era la que fabricaba cemento, también, ¿entiendes? Y muchas otras empresas y campos y campos y campos que te puedo contar que expropiaron y los cerraron y más nunca los abrieron. Esos campos, para tú poderlos poner a trabajar de nuevo, tienes que tener una inversión muy grande para poder florecer esos campos de nuevo, ¿me entiendes? Por decirte algo, por decirte los campos, por ejemplo, ¿entiendes? Sin contar todo lo demás que tienes que hacer en reformar el país, que eso te va a llevar mínimo 10 15 años más. En un solo periodo gubernamental no lo vas a poder hacer. Es muy difícil. Sí, es un trabajo de varios años lo que va a llevar si en algún momento hay un cambio, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Es un cambio muy profundo. Demasiado. Qué sueños o metas tenés desde que estás en Argentina? Mira, mucha gente no lo sabe, pero yo desde hace mucho tiempo, ¿viste? Eh, transmitía y trataba de subir videos a YouTube, a la plataforma de YouTube. En ese momento tenía un nombre que se llamaba Synaxis, Ah, mira qué que bien. tuve un problema con un streamer español, tuve que borrar el nombre, borrar todos los videos que tenía, porque me hacían shadowban en los videos. Después me puse Order Attack, me hackearon la cuenta. Y bueno, por el fondo que ustedes ven acá, si se dan cuenta, mi nombre es el El Horda Horda. en la parte de streaming, ¿viste? Sueños, de verdad que le doy gracias a Dios que seguimos hacia adelante, vamos creciendo, ¿viste? Junto a mi esposa, ¿viste? Y mi sueño sería poder brindarle lo mejor de mí a la gente en cada uno de mis videos, en cada uno de mis streams, para que me vayan conociendo, vayan sumándose a la familia y vamos creciendo juntos, ¿viste? Metas, bueno, llegar a estar en la misma posición o por lo menos en la parte de entrevistador con Ibai, con gente grande, ¿me entiendes? Que podamos hacer las cosas más grandes aún todavía, ¿viste? Crecer aún. Crecer, Colaborar y crecer juntos mucho más. crecer, ¿viste? Crecer. La familia es muy importante, ¿me entiendes? Yo considero a todos mis seguidores como parte de la familia, parte de la horda, que yo siempre les digo. Pero esa sería una de mis metas, ¿viste? Mi sueño sería, obviamente, hacer una transmisión en conjunto con todos ellos
y crecer en general para poder ayudar, ¿me entiendes? Porque aparte de hacer streaming, yo trato de ayudar a la gente que viene al streaming con alguna duda, con algunas cosas. De hecho, tengo un segmento que se llama Cultura General, ¿viste? O pídeme ayuda y yo te ayudo, ¿viste? Ah, muy Que, bueno, porque que, además de tener educadas, informadas, digamos, y sí, eso suma un montón. y no, y trato de ser siempre, como me digo, la educación no pelea con nadie, ¿entiendes? La educación y los buenos modales no pelean con nadie. Si no lo tenés, no tenés nada en este mundo, ¿entiendes? Una anécdota para que quieras contar, ¿no? De algo que te sucedió en Venezuela. Bueno, mira, hace mucho tiempo, me acuerdo que estaba en la isla de Margarita, estábamos cubriendo una protesta cerca de una clínica allá en la isla de Margarita, se llama Clínica La Fe, no sé si todavía está, me imagino que sí. Y estábamos cubriendo y de repente empezó la balacera. Uy, fuerte. Y yo corro con la cámara, yo tenía una cámara Nikon, me acuerdo, corro y estaba la Virgen del Valle, que yo siempre la cargo acá, si ustedes lo ven acá, lo cargo acá. Eso fue un regalo de mi madre, que en paz descanse. Y había un pedacito así de cemento y arriba estaba la Virgen. El único pedacito de cemento que estaba ahí, me metí debajo como pude así, agachado, doblando la cabeza y dije, bueno, de aquí tengo que salir de alguna manera. Y tiros iban y tiros venían y tiros iban y tiros venían. De repente se calmó todo y la única manera fue eh, que de verdad pude tranquilizarme fue cuando dije, bueno, no escuché más tiros, no escuché más nada. O sea, perfecto, ¿viste? Me levanté, todo lo demás estaba balaseado. Gracias a Dios no hubo sí, heridos así fuertes, pues solamente unas dos, tres personas así, ¿viste? Entre toda la multitud que había. Pero yo dije, bueno, gracias Virgencita del Valle, me salvaste, ¿viste? Porque el único pedacito de Claro, cemento que había era así. Y era una ruedita y yo me agaché ahí como pude y bueno, si te aquí llegó el salvaste. momento, pero si no, bueno. Claro, hoy está, si tiene que ser, bueno, Y sí, viste, totalmente. Pero sí, fue un momento muy fuerte. pudiste, pues sí. Es muy fuerte, ¿no? Porque vivir ese momento creo que nadie se lo imagina y No, no, encima no era no era solo una bala, sino que era una balacera en general, totalmente. No sabías para eran varias dónde, personas no y sabías para no, dónde no, estaban los tiros. O sea, tú sabías que había tiros, pero encontré una persona donde no, eso es mentira. no, no. Una O persona sea, específica no. y es difícil de pensar qué hacer en esos momentos, porque uno puede decir nada, pues, pero en el momento es muy complicado. Totalmente, totalmente. Algo que piensas en segundos, o sea, ¿qué hago? Claro, sí, o sea, y no tenés mucho para, es pensar y actuar, si Total, no, total, es así, corres mucho riesgo en totalmente, esos casos. es así. Bueno, Leo, agradecerte por compartirnos tus experiencias, por compartirnos las cosas que viviste y que cómo llegaste a Argentina. La verdad que fue muy placentero escucharte Un placer. y bueno, ojalá que en algún momento Venezuela recupere su libertad, la Ojalá recupere Dios quiera. y bueno, puedas volver vos, tus familiares o amigos que también son venezolanos de visita, o si alguno quisiera volver, ojalá que puedan volver, ya Mm, cuando obviamente Venezuela tenga la libertad. Y de verdad totalmente. agradecerte, Leo, y estamos en contacto. No, un placer de verdad, a tu audiencia, a todos, de verdad, un placer y bueno, es parte de mi historia. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, estamos con David. David, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros charlando unos minutitos en esto que es Venezuela Migrante. Un gusto estar acá. Y bueno, gracias por la invitación más que nada. David, desde, ¿qué fue qué te motivó a dejar Venezuela y por qué elegiste Argentina como destino?
Mira, sinceramente lo que me motivó no fue algo bueno. Realmente yo dejé Venezuela por un tema de seguridad, no por un tema de economía. Gracias a Dios en Venezuela con mi familia teníamos un buen estatus social y económico. Obviamente, creo que para muchos no es un secreto. Yo era DJ desde muy temprana edad, o sea que yo ganaba bastante bien y ganaba en dólares ya. Mi mamá trabajaba en un banco en ese momento y mi padrastro trabajaba en la empresa que hace las Oreos, el TAN y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente éramos una familia que, si bien no éramos millonarios y todo eso, teníamos un buen estatus económico que nos permitía poder estar en el día a día, ¿no? Pero a nivel de seguridad, ese fue el gran problema y la gran motivación para venirnos, o mejor dicho, para salir del país, porque en primer lugar nosotros no teníamos pensado venir a Argentina, ¿sí? Claro. Era, o sea, sí queríamos el destino, tenía que ser Argentina en primer lugar, pero bueno, en mi caso yo primero fui a Ecuador y luego me vine a Argentina. Yo pasé viviendo 5 años en Ecuador y luego ahora voy a cumplir, sería mi tercer año aquí en Argentina. Ya llevas tres Ujú. años. ¿Y qué tal? Sí, ¿Bien? perfecto, la verdad. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que enfrentaste desde que llegaste a Argentina? El mayor desafío. La verdad, si te soy sincero, muy sincero, ninguno. No, yo no tuve ningún problema, por lo menos desde que llegué. eh, mm, no tuve ningún problema, ni percance, ni con documentación, ni problemas de trabajo, ni nada. Gracias a Dios, yo creo que tuve muchísima suerte en el momento de llegar a Argentina, porque en realidad mi problema fue al salir de Ecuador, que justamente el día que yo estaba viajando, tomando el vuelo, se venció mi pasaporte, ¿sí? Y obviamente eso es un tema Ese es bastante un complicado, claro. gran Y problema. nada, claro, exacto. Por suerte, Argentina está dentro de los países del Mercosur, por lo que yo podía viajar con solamente mi cédula de identidad venezolana. Y nada, yo la verdad desde que llegué a Argentina, gracias a Dios, a los 4 días de haber llegado, conseguí trabajo en un kiosco de 24 horas. Me maté, sí, obviamente, pero bueno, por algo se tiene que empezar siempre. Y no, es más, ese kiosco, la verdad, yo lo agradezco muchísimo porque me permitió básicamente hacer toda mi documentación inicial, la precaria, el documento de identidad, registro y todo lo que tenía que hacer. Y bueno, ya después pude ir escalando en mejores trabajos hasta pues mi estatus de ahora, que simplemente soy independiente, tengo mis propios ingresos y bueno, me dedico a lo mío, básicamente. Pero Fue una gran problemas yo no ayuda tuve. Claro, sí, sí. el trabajo en el kiosco. Fue un gran inicio. Agotador quizás, pero te ayudó a poder Sí, acelerar tus trámites para poder estar exactamente. más tranquilo. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. ¿Qué cosas te sorprendieron de la vida en Argentina, tantas buenas como malas? Mira, la verdad yo me llevé muchas sorpresas estando acá en Argentina, porque obviamente vengo de Venezuela. En Venezuela hay un estilo de vida, hay un estilo de pensamiento, ¿no? Luego viví en Ecuador, donde hay otro estilo de pensamiento muy diferente, otro estilo de vida muy diferente. Sobre todo porque en Ecuador viví en la ciudad y luego viví en el campo, ¿sí? Entonces vi literalmente las dos caras de la Dos moneda. realidades distintas. Claro, exacto. Y luego acá en Argentina me llevé un gran cambio de realidad porque sinceramente desde las experiencias personales que a mí me tocó vivir en cada uno de los países, Argentina ha sido uno de los mejores. O sea, ¿en qué sentido? No porque esté viviendo acá en Argentina, no, sino que realmente yo viví los 5 años en Ecuador y en Ecuador lo único que vi fue xenofobia, problemas de machismo, maltrato a la mujer, o sea, vi un montón de cosas que sinceramente no me gustaron, las viví muy de cerca con varias personas que conocí. em, y acá en Argentina vi ese tema de hay mucha libertad de expresión, la gente se viste como quiere, no te juzgan por tener un tatuaje, ni por tu nacionalidad, ni por nada de eso, ¿me entiendes? Entonces fue como un cambio muy fuerte para mí, porque obviamente yo venía como con ese miedo de
de seguir Venías recibiendo un... acostumbrado a la realidad que tenías en Ecuador. Claro, exacto. Yo venía con ese miedo de como seguir recibiendo xenofobia, de que fuera a ser difícil buscar un trabajo o algo de esto, ¿no? Pero no, cuando yo llegué a Argentina, la verdad, o sea, desde el primer día me di cuenta que el ambiente es muy diferente. Acá, gracias a Dios, todavía puedes salir a la calle tranquilo, disfrutar de los paisajes, de los parques al aire libre. O sea, todavía tienen muchas cosas positivas. Y bueno, nada, en puntos negativos, mm, no tengo ningún punto así exacto, sino nada, que al inicio cuando yo llegué, tenía un tema de inflación descomunal, que me acuerdo por una anécdota que siempre la cuento cuando me preguntan algo similar, y es que en una ocasión trabajando en un lugar de cosas para computadoras, me di cuenta de lo volátil que era la influencia la influencia, la inflación en ese momento, ¿no? Y era que vino un cliente, me quería comprar un producto, yo le digo, bueno, sí, no sé, está en este precio. Y él me dice, bueno, dale, voy a sacar la plata y vuelvo y lo compro. Dale. Se tardó 15 minutos. Y cuando regresó yo tuve que aumentarle el precio porque ya había aumentado todo en ese momento. O sea, pasaron La cara del 15 cliente, ¿no? minutos. Claro, y el Hace que, cliente como, no, pero si solamente fue a sacar dinero y no sé qué, yo, lo siento, son las reglas del establecimiento, o sea, yo no puedo hacer nada, pues. Pero eso sí fue lo único negativo que noté. Gracias a Dios hoy pues ya no está ese tema, ya hoy las cosas están mucho más estables, sinceramente se ha notado un cambio. En los 3 años que voy a cumplir acá en Argentina he vivido literalmente cada año con una diferencia y por suerte veo muchas mejoras. llegaste en un momento particular vos, Argentina, porque dijiste que estás hace 3 años, Claro, llegaste en el año del Mundial y llegué a un para el año de las Mundial, elecciones. no, el Mundial Año del fue una Mundial, locura. un año antes de las elecciones, o sea, todo... Tuviste Dos momentos viviendo ese históricos, momento. sí, 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 sí. no, no. Viviste No, el todos los mundial momentos. aquí, mira, yo te comento algo y es que a mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol realmente. Yo no veo el fútbol, no soy una persona que consuma ningún tipo de deporte, sección de deportes extremos, rappel, parkour, motocross, ese tipo de deportes sí me gustan. Pero con respecto al fútbol, fue una locura porque acá el fútbol se vive muy diferente. O sea, aquí tú realmente sientes esa pasión de, voy a ver un partido, vamos a reunirnos todos, vamos a tomar algo mientras vemos el partido, vamos a Claro, comer, no sé qué. O sea, hay una vibra, ¿me entiendes? una Y pasión. es increíble. O sea, yo cuando pasó lo del mundial, yo estaba trabajando en el kiosco todavía y era muy gracioso porque, por ejemplo, yo podía estar así en un momento atendiendo al cliente o dándole el cambio o algo y de repente gritaban gol y era ¡Gol! No sé qué. Y la gente se emocionaba, era una locura, de verdad. Y ver a todo el mundo saliendo a la calle a celebrar eso fue algo muy asombroso, sinceramente. Vos te estabas cobrando una chocolatada por ahí y veías que Enzo Fernández Claro, hacía un sí. gol a México, pero vos normal y después el que te atiende, Sí, sí, locura. sí, fue una locura, loco. Me imagino la situación así, güey. Eh, los dos ahí, paradigmas. Vos por un lado tranquilo, sereno y del otro lado el Sí. cliente argentino No, no, no. probablemente alocado. Sí, 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 Todo fueron eso momentos son muy, muy épicos. totalmente, totalmente. ¿Vos qué sueños o metas tenés ahora que estás en Argentina? Mira, sueños y metas. Gracias a Dios, de las metas y sueños que tengo y que he tenido, porque ya algunas ya las cumplí, gracias a Dios, eh, me quedan muy pocas por cumplir, la verdad. Y es algo que me asombra porque sigo haciendo las mismas comparaciones. Voy a cumplir recién 3 años en Argentina. En Ecuador pasé 5 años y no pude hacer ninguno de los proyectos, más que, bueno, continuar mi carrera como DJ, que gracias a Dios se me dieron algunas presentaciones en su momento. Pero sinceramente, desde que llegué a Argentina, pude cumplir muchísimas metas más, mucho más rápido. Y las que me quedan, bueno, la posibilidad de poder reencontrarme con mi hija. Mi hija está en Ecuador. Y para mí sería una gran meta cumplida poder volver a verla o traerla a vivir, en su preferencia traerla a vivir. Eh,
Y bueno, ya después, nada, tengo otras metas que sí ya son más personales y que poco a poco las voy a ir cumpliendo. Pero gracias a Dios, creo que he podido cumplir la mayoría estando acá en Argentina. Una anécdota que te quede de Venezuela, tanto buena como mala que quieras contar. Ah, de Venezuela. Ah, chale. Bueno, la salida de Venezuela. Eso fue un caos, weón. Eso fue un caos tremendo. Porque se supone que la salida de Venezuela eran, creo que eran 2 días, 3 días. Y mi salida tardó una semana. Una Una semana. semana, 7 sí, una días semana. para salir de Siete tu país días encima. para salir de Venezuela por temas de que el transporte se le presentaron varios problemas saliendo, se le dañó la correa del tiempo, se le dañó una llanta, no sé qué. Después, cerca de la frontera, cerraron la frontera, no se podía pasar, había que esperar. La opción era pagar un hotel o quedarte durmiendo dentro del autobús. Am, ¿Qué más? Después, cuando logramos cruzar la frontera en Colombia, el tema de cambio de moneda, porque obviamente ya no puedes seguir usando bolívares, tienes que cambiar a pesos Dólares o colombianos. otra moneda. Claro, Claro, sí, peso claro, colombiano. claro. Y era el tema de ver quién te paga más, quién te paga menos. Ah, bueno, no, mentira, sí hay una anécdota, pero no es graciosa, realmente es algo que me mostró la realidad de lo que es migrar. Más bien yo creo que corrí con mucha suerte en muchos aspectos al momento de emigrar, porque por ejemplo cuando nosotros salimos, ya en el tema de frontera Venezuela-Colombia, donde nos dejó el autobús, era una vía bastante angosta, ¿sí? No había mucho espacio para pasar y los autos pasaban como le daba la gana, o sea, pasaban corriendo y tenés que tener cuidado. Claro, claro. Y en una de esas, mi mamá bajándose del autobús, obviamente, nosotros teníamos una mochila de tipo camping, que son unas mochilas largas y se está justamente montando la mochila en la espalda y pasa un auto, pero rapidísimo. Y le da justamente a la mochila y la arrastra, ¿sí? Porque se enganchó la mochila del auto, ¿entiendes? O sea, ella como se montó la mochila y justo pasó el auto, chocó la mochila y la arrastró. Y fue algo que, perdón, pudo haber terminado bastante, bastante mal. eh, Pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Mi mamá quedó bien, bien después de eso y pudimos continuar. Y ya después, en tema de frontera Colombia-Ecuador, hubo un gran problema con el tema de saber cuál era el transporte que nos terminaba de llevar hasta donde íbamos a llegar. Entonces nos montaron en un autobús, nos dijeron, no, sí, que este va para Guayaquil, no sé qué. Y cuando nos montamos en el autobús le decimos, ah, pero nosotros no tenemos que pagar porque ya nosotros pagamos con la línea. Ah, no, no, entonces este no es el autobús. Nos bajamos y cuando nos bajamos en ese autobús se fueron, se fue una de nuestras maletas en donde había una carpeta con toda nuestra documentación, ¿sí? Pasaportes, Uh, cédulas, partidas de no. nacimiento, apostillas legales, documentos de estudios, todo, weón, todo, todo. La vida, literalmente, ahí, pues. Todo el Literalmente, documento, la vida. esa era la maleta que cargaba toda nuestra vida. Y obviamente se nos fue, el autobús se fue y nosotros nos dimos cuenta mucho después y fue como, ajá, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos documentos. Si ¿Pero nos se dieron llegan a... cuenta en viaje o todavía sin viajar? No, no, todavía sin viajar. No habíamos ni viajado. Justamente nos habíamos bajado del autobús porque el autobús ya iba a salir, pero nos estaban cobrando y nosotros dijimos, no, nosotros no tenemos que pagar porque ya habíamos pagado con la línea con la que nosotros nos íbamos. Entonces ya eso estaba cubierto, ¿me entiendes? Y nos bajamos del autobús. eh, Cuando nos bajamos del autobús, estamos obviamente contando las maletas para certificar que no se nos quedó nada y ya el autobús había salido. Se fue con la maleta con los papeles. Y nosotros obviamente empezamos a llorar, obviamente porque nos desesperamos, porque Claro, estaba terminó toda siendo la por. vida ahí, claro, Perdieron todo. sí, y dijimos, bueno,
nada, vamos a terminar de ver cómo llegamos a Guayaquil. Y en Guayaquil vemos qué hacemos, si podemos pedir alguna forma de volver a hacer los papeles en la embajada o algo, no sé. Vemos qué resolvemos. El tema era, Preparar la maleta con la empresa. claro, también, exacto. O sea, la acción era buscar una solución, punto. Pero el tema era que en ese momento estaban deportando gente. O sea, estaban parando los autobuses en varias alcabalas para pedir documentación y la persona que no tuviera documentación, pues obviamente iba deportada. Entonces era básicamente, literalmente ya en ese último tramo era un 50-50. O llegamos a Guayaquil bien o nos deportan de regreso por no tener documentación. Entonces, nada, nos subimos al autobús. Gracias a Dios, pues pasamos 3 alcabalas. En ninguna de las alcabalas nos pidieron documento de nosotros, por suerte. Así que pasamos básicamente con el manto de Dios ahí tapándonos. Y cuando llegamos a Guayaquil, lo primero que hicimos fue obviamente acercarnos a la línea del autobús donde se había ido la maleta. Preguntamos y te lo juro que en ese momento volvió la vida al cuerpo porque la maleta había llegado a Guayaquil. O sea, la recuperamos, estaban todos los Se lo documentos, estaba recuperaron. todo estaba ahí. Yo, Dios. Le volvió el alma al cuerpo, literalmente. Sí, 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 fue algo muy, muy, muy desesperante, sinceramente. Y eso te muestra la realidad de un inmigrante, ¿no? O sea, hay tantas probabilidades en el momento de tu viaje de que te deporten, de que te pase un accidente, de que no llegues, de que llegues. Y, y, y después el tema de cómo se entera tu familia, la familia que se queda atrás, porque a veces, por ejemplo, yo viajé con mi mamá, solamente con mi mamá, ¿me entiendes? Viajamos ella y yo, vamos contra todo, vamos a llegar. O sea que mi abuela, mi tía, todos estaban en Venezuela. ¿Cómo sabían ellos si nosotros habíamos llegado bien, si había pasado algo? ¿Entiendes? Porque obviamente nosotros no teníamos documentación, no teníamos ningún tema de comunicación, porque una vez que tú sales de tu país, tu línea de celular ya no sirve. Y tienes que Por mame. rogar que haya algún wifi o que alguien te comparta, porque si no, no puedes. Entonces, nada, eso. Creo que esa fue una de las experiencias más significativas a nivel de mi vida, porque obviamente me di cuenta de muchas cosas en cuestión de momentos, de que la vida no es tan fácil y que te toca sí o sí trabajar duro, echar adelante, no te puedes dejar caer, no te puedes deprimir porque, ay, perdí un celular. No, compa, el hecho de que tú pierdas un celular no significa nada. Hay cosas mucho más preocupantes y mucho más valiosas que tienes que tener en cuenta, sinceramente. Y yo creo que ahí fue cuando yo perdí muchos temas de, porque yo antes, cuando era más niño, te hablo de, no sé, 8, sí, 7, 8 años más o menos. Yo estaba acostumbrado a ropa de marca, a lo último modelo, a todas las cosas, porque mi mamá, gracias a Dios, pues se rompía el lomo, trabajaba duro y me daba mis lujos. Pero ya después de eso, cuando yo viajé con 17 años, sí, 17 años, y vi todo eso y dije, nada, aquí los lujos no importan, los lujos es lo de menos. Pero bueno, Bueno, la verdad que es muy interesante escuchar todo tanto lo bueno como lo malo sí. que has, que has vivido, porque la verdad que te tocó pasar, como bien lo contaste, cosas muy fuertes, muy, Y muy no fuertes. contemos lo que pasé en Ecuador. Ah, No, eso no, lo no. dejamos para otra oportunidad. Cuando quieras. Lo dejamos para otra. Pero la verdad que agradecerte, David, por contarnos esto, por charlar con nosotros, Un por gusto. charlar aquí. La verdad que es muy, muy, muy importante y muy bueno que la valentía que tengas de contar estas cosas acá, y la verdad que te agradezco inmensamente. Y bueno, muchísimas gracias. No, Y ojalá que en algún momento Venezuela pueda volver a ser por lo menos un 50 o 60% de lo que fue.
en su época gloriosa, ¿no? Hablando, Claro, para que Venezuela tenga principalmente la libertad. Principalmente la libertad que se más que merece. nada es eso. Una libertad tanto en la democracia y en la gente que se Claro, pueda gozar de ella. Y ojalá que puedan volver a recuperar la libertad de ese país. Y bueno, después cada venezolano decidirá si volver de visita, si volver al país, o sea, eso, pero lo primordial creo que sería un gran regalo para todos ustedes que puedan recuperar, que Venezuela pueda ser libre, ¿no? claro, sí, sí. Lo que más queremos es eso, que Venezuela vuelva a ser un país libre. A nosotros no nos importa tanto el tema de la economía y todas esas cosas porque al final sabemos que siendo libres y pudiendo volver y recuperar los trabajos y los negocios y volver a invertir en Venezuela, se recupera la economía. Pero no puedes hacer eso si no tienes libertad, ¿entiendes? Entonces, nada, lo que más queremos es eso, que Venezuela vuelva a ser un país libre, que la gente pueda estar segura en sus casas y que puedan dar su opinión sin tener miedo. Eso es lo que más queremos. Bueno, gente, esto es Venezuela Migrante. Muchas gracias, David, y continuaremos. Nos vemos, muchas gracias. La Venezuela Saudita. ¿Cómo era vivir en el país del Dame 2 está barato? En la década de 1970, Venezuela vivió una etapa de bonanza económica gracias al auge petrolero. Fue una época marcada por la democracia representativa y una fuerte presencia del Estado en la economía. Pero vos te preguntarás, ¿cómo llegó Venezuela a vivir la crisis que vive actualmente? Antes de eso, hay que repasar los presidentes desde 1970 hasta la actualidad. Rafael Caldera fue presidente desde 1969 a 1974, fundador de COPEI, impulsó una política de pacificación tras los años de guerrilla. Carlos Andrés Pérez, presidente desde 1974 a 1979, en su primer mandato, con el auge petrolero, aplicó un modelo de gasto público expansivo conocido como la Venezuela Saudita. Luis Herrera Campins, presidente desde 1979 a 1984, continuó con el modelo rentista aunque enfrentó el inicio de la crisis económica. Jaime Lucinchi, presidente de 1984 a 1989, enfrentó una grave crisis económica y deterioro institucional. Carlos Andrés Pérez, presidente desde 1989 a 1993, en su segundo mandato impulsó un ajuste económico neoliberal que causó el estallido social del Caracazo en 1989. Rafael Caldera, presidente desde 1994 a 1999, retornó al poder sin el respaldo de COPEI, enfrentó una profunda crisis bancaria y permitió la liberación de Hugo Chávez tras el intento de golpe de Estado de 1992. Hugo Chávez, presidente en 1999 a 2013, impulsó la llamada Revolución Bolivariana con una nueva constitución en 1999. Centralizó el poder y promovió un modelo socialista apoyado en los ingresos petroleros. Nicolás Maduro, presidente de 2013 hasta la actualidad, dictador de Venezuela, su gobierno ha estado marcado por hiperinflación, crisis humanitaria, migración masiva y denuncias de autoritarismo y fraude electoral. En julio de 2024 se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela. El candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia, ganó con una amplia mayoría, respaldado por la líder opositora inhabilitada María Corina Machado. Sin embargo, Nicolás Maduro y el régimen chavista se negaron a reconocer los resultados, lo que generó una profunda crisis institucional y protestas tanto internas como en el ámbito internacional. Hace algunas semanas, los 5 refugiados y la Embajada Argentina en Caracas fueron liberados en una operación liderada por el gobierno de Estados Unidos. Los disidentes abandonaron Venezuela tras 412 días privados de su libertad en la sede diplomática. En medio de la incertidumbre y la confusión por lo ocurrido, el régimen quiso instalar que, en verdad, la liberación de los secuestrados fue acordada entre las partes. Sin embargo, fuentes inobjetables confirmaron a Infobae que se trató de una operación militar comandada desde los Estados Unidos. La noticia fue confirmada por el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, quien, en sus redes sociales, celebró el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro.
Tras una operación precisa, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos, escribió en su cuenta de X. Cada historia de migración es una mezcla de valentía, dolor y esperanza. Algunos llegaron solos, otros en familia, todos con la ilusión de reconstruir sus vidas. Argentina se convirtió en uno de los destinos favoritos para los venezolanos. La lengua común, las oportunidades educativas y laborales y una tradición migrante ofrecieron una nueva posibilidad. A pesar de las barreras, los migrantes venezolanos construyen redes, se adaptan y enriquecen la vida social, cultural y económica de Argentina. La migración no borra la identidad, la transforma. Venezuela sigue viva en cada acento, cada canción, cada plato compartido. Millones de venezolanos caminan nuevas tierras con el corazón dividido entre lo que dejaron atrás y lo que sueñan construir. Cada historia que hemos compartido en este documental es un testimonio de lucha, de coraje y de inquebrantable voluntad de seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Venezuela atraviesa una crisis profunda, pero su gente ha demostrado que la esperanza no conoce fronteras. En cada país que ha abierto sus puertas, en cada comunidad que ha tenido una mano, florece la solidaridad y renace la posibilidad de un futuro mejor. A quienes han migrado, que nunca olviden que su identidad es fuerza, no carga. A quienes los reciben, que recuerden que el gesto más pequeño puede transformar vidas, y a quienes siguen en Venezuela que sepan que no están solos, porque más allá de las distancias nos une el deseo de reconstruir, de reencontrarnos y de soñar con una Venezuela donde el migrar sea una opción, no una necesidad. Este viaje continúa y mientras exista esperanza, siempre habrá camino. Venezuela Migrante, el documental, un documental de Agustín González.